Muy buenas tardes, mi nombre es la licenciada Yasmin Stephanie Chávez Arellanes, de la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente, en la materia de Desarrollo de Competencias, y les voy a presentar un producto de recurso audiovisual, explicando y argumentando mi competencia y mi estrategia. Soy del grupo Primero B y mi profesor es el profe Blas Alberto Gómez Heredia. Primero que nada les voy a mencionar la competencia. Mi competencia es utilizar las tecnologías para innovar la práctica docente, utilizándolas de manera eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando estar a la par de la sociedad del conocimiento. Esta competencia yo la escogí por la contingencia en la que estamos viviendo. Bueno, también les voy a mencionar actividades por implementar para desarrollar la competencia. La primera fueron las evidencias de desempeño. Estas son las que yo voy recolectando que me dan mis alumnos para ver si están trabajando o no. La segunda es promover la metacognición. Esta es donde el alumno se autorregula para saber si está aprendiendo o no, o también para que él se haga autónomo a la hora de hacer sus trabajos. Por último, organizar y diseñar el proceso de aprendizaje con base a la modalidad virtual. Esta es la estrategia que yo voy a implementar, que ya se les explicaré en un momento más a fondo. Como les mencionaba ahorita, mi estrategia es organizar y diseñar el proceso de aprendizaje con base en la modalidad virtual. Muy bien, ahora les voy a mencionar la argumentación de mi estrategia y mi competencia con base al autor Tejeda Fernández. Él nos menciona que para lograr un mejor conocimiento, el alumno debe de situarse en experiencias reales. Ahora el alumno trabajará de manera virtual debido a la contingencia. También tenemos que tomar mucho en cuenta que el docente debe tener habilidades para el uso de las TICs. ¿A qué me refiero a esto? Que el docente debe dominar todas las plataformas que se utilicen en este modelo. Por ejemplo, este modelo se va a trabajar en Aprende en Casa. Y este modelo utiliza YouTube, utiliza Classroom, utiliza la página oficial, que es el Aprende en Casa, utiliza la televisión. Y el docente debe de dominar esto ampliamente para poderle brindar una mejor educación al alumno. Además, él debe de sintetizar el contenido que venga, porque viene, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, en mi caso particular, los contenidos vienen muy extensos y yo como docente debo de sintetizar y mandárselos a mis alumnos de una manera en que ellos lo puedan entender. Así que el docente deberá de sintetizar a conveniencia de las habilidades y aptitudes que tengan los alumnos. Además, deberá de revisar y de retroalimentar. Primero deberá de revisar continuamente, de preferencia todos los días, para ver si los alumnos están entendiendo o no. Con el modelo de Aprende en Casa, siempre se les dejan retos a los alumnos en base al contenido que se vio. Cabe recalcar que con el modelo de Aprende en Casa se ve un aprendizaje esperado cada día diferente. No se acostumbra como nosotros de que yo puedo durar, por ejemplo, con suma y resta de fracciones toda una semana. Nada más ese contenido lo están viendo por un día y se cambia continuamente. Así que el docente va a tener que estar continuamente revisando para ya sea si él se quiere esperar otro día más para ver el siguiente tema o no. Para ello va a tener que retroalimentar. De preferencia, yo lo que utilizo son videos que yo hago yo misma y se los hago a mis alumnos para que les quede más claro, porque muchas veces los alumnos no ven lo que está en la televisión o está en YouTube. Muy bien. Para yo poder evaluar todo esto, hice una rúbrica en particular para mi competencia y mi estrategia. Esta rúbrica en general va a tener una ponderación máxima de 10 puntos y una ponderación mínima de 5 puntos. Los criterios que yo tengo son sobresaliente, satisfactorio, suficiente e insuficiente. Y los aspectos que yo voy a evaluar el primero es habilidad docente para dominar las TICs en su práctica educativa. Era lo que yo les mencionaba ahorita. El docente
debe de dominar satisfactoriamente todas las plataformas, ya sea Classroom, correo, WhatsApp, entre otras. Ya aquí yo lo dividí en de si lo domina muy bien, si más o menos, si conoce el funcionamiento o si no posee ningún tipo de dominio. Mi siguiente aspecto es selecciona y reproduce los contenidos de acuerdo con el plan de estudios. Bueno, aquí era también lo que yo les estaba mencionando, que si el docente logra sintetizar adecuadamente y a conveniencia del alumno. Acá en el satisfactorio, si es el docente reproduce los contenidos utilizando herramientas que dispone para la práctica educativa de la nueva modalidad. Y acá en el suficiente sin nada más aplica los contenidos del plan de estudios. Y por último, el insuficiente, si el docente no selecciona ni reproduce el contenido para el alumno. Cabe mencionar que aquí cada escuela e institución lo está manejando de una manera diferente. En el caso de mi escuela, donde yo trabajo, nosotros nos estamos guiando con el aprende en casa tal cual. A nosotros nos dicen que hagamos estos aprendizajes esperados esta semana y nosotros los abordamos. En otras escuelas están manejándolos hasta con cuadernillos y con el aprendizaje esperado que se ve en el plan de estudios tal cual. Nosotros en nuestra escuela pues sí nos estamos guiando con el modelo de aprende casa, así tal cualito. Y por último me tengo el evalúa el tiempo y forma de acuerdo a las actividades. Bueno, aquí como también les mencionaba en la diapositiva anterior, es que si retroalimenta y evalúa en tiempo y forma. Es decir, yo en mi caso muy particular, yo sí lo hago de manera diaria para ver si entendieron o no entendieron. El siguiente es revisa y evalúa a tiempo las actividades. Aquí se podría manejar que, por ejemplo, todos los aprendizajes esperados de esta semana los revisó este fin de semana. El suficiente es revisa y evalúa las actividades en un periodo largo. Bueno, que al menos sí lo revise, porque ya de manera insuficiente es que no revise ni retroalimente las actividades. En conclusión, yo pienso que mi estrategia es muy primordial por la contingencia en la que nosotros nos estamos viviendo. Nos dice que tenemos que utilizar el uso de las TIC para brindar una mejor educación y por ello nosotros como docentes tenemos que estar en una constante preparación para brindarles eso mismo que les acabo de decir, un aprendizaje significativo a mi alumno. Porque si un alumno llega y me pregunta, maestra, ¿cómo se utiliza esta plataforma? Yo como docente pues debo de enseñarle porque es el modelo en el que vamos a estar trabajando. También uno de los puntos más importantes es que nosotros tenemos que estar en constante interacción con el alumno y también estarlo retroalimentando constantemente, ya que va a ser muy difícil para el alumno el modelo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que él vea la televisión o vea YouTube y pues él solo se esté autorregulando para ver si sí o si no. Así que también nosotros, otro punto muy importante es estarlo retroalimentando constantemente y estarle revisando los trabajos, no nada más dejarlos de un lado. Además, otro de los puntos que yo creo más importante es nosotros vernos nosotros mismos si de verdad dominamos las TICs, si de verdad utilizo bien WhatsApp, si utilizo ya sea Classroom, YouTube o, o cualquier tipo de plataforma en la que la institución nos esté pidiendo utilizar. No nada más así por de afuera para nosotros brindarles una mejor educación al alumno. Además, con la rúbrica que yo planteé, yo creo que es muy buena si nosotros nos queremos evaluar nosotros mismos para ver si sí lo estamos cumpliendo o no. Esto para ver si sí le estamos brindando una buena educación a nuestros diferentes salones y también pues se puede aplicar no nada más a nivel secundaria, que yo es la que me encuentro, sino a diferente nivel como ya sea primaria o hasta prepa. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.